¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted aquí, como siempre, por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Este día, miércoles 18 de abril de 2018, estamos grabando. Sí, poquito tiempo antes de salir al aire, así que lamentablemente no podemos poner a su disposición los números telefónicos del estudio acá en Quito. Es una pena, perdemos nosotros, porque su participación siempre es muy valiosa, un gran aporte al programa. Esta vez lo grabamos. Por cuestiones de horarios, también a veces nos sometemos a los horarios de nuestros invitados. Y en este caso, nuestro invitado es el arquitecto Fernando Carrión. Fernando Carrión ha venido trabajando los temas de la ciudad desde hace mucho tiempo atrás. Es un académico también. No hace mucho fue el director de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. En la época de Fernando Carrión, la Flaxo construyó ese hermoso edificio que hoy tiene y que tiene un campus académico que presta muchas facilidades a sus estudiantes, que no solo son ecuatorianos o ecuatorianas. Fernando Carrión ha investigado temas como también el de la seguridad ciudadana y, por supuesto, también, usted lo sabe, le fascina el fútbol y debería de tener un programa de fútbol, digo yo, para ver si, no quiero ofender a nadie, a ningún periodista deportivo, para ver también si le elevamos el nivel al debate sobre el fútbol. Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, además por esa presentación que me parece muy interesante. ¿Cuántos libros has escrito? Yo ya perdí la cuenta. Digo, tuyos, con solo tu firma. Deben ser alrededor de unos 16, 17 de autor, como se dice ahora. Pero aparte de eso he hecho coordinación de libros, he hecho edición de libros, también he hecho colecciones, de tal manera que no sé, tengo una producción bastante interesante. ¿Y cuántos artículos en revistas académicas tuyos han sido publicados? En revistas académicas son sobre los 200, creo que son 240 más o menos. Así nomás. Sí, publicados bueno, en revistas de Estados Unidos, de Europa, claro, América Latina, Ecuador, en fin. Sí. Yo presentaba diciendo que los temas de la ciudad te han animado desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, eras parte, yo no sé si... ¿Ciudad existe? Sí. Ya. ¿Eso es fundado por ti? Sí, por un grupo de... Fuimos como 14, 15 personas que hace ya 40 años ha pasado el tiempo. Como en esa época, como estudiantes, logramos fundar el Centro de Investigaciones Ciudad, que tuvo una resonancia bastante importante, no solo en el Ecuador, sino en general en América Latina. Hace 40 años, y un poquito más, Quito no es el Quito que es hoy día. Hace 40 años, cuando ustedes empezaron a pensar en el tema de la ciudad, y me imagino que concretamente este espacio Quito, ¿no? Quizá desde la reflexión que ustedes ya animaban, estábamos a tiempo para encarar de otra manera los problemas que luego se le vinieron a Quito y que hoy parecen insolubles. Bueno, son problemas de distinta época. Por ejemplo, en esa época Quito no tenía un abastecimiento completo de agua potable. Había racionamiento de agua potable. Y eso se cerró con el proyecto Papayacta, debe ser en el año 90 más o menos. Entonces ese era el problema de esa época. Problemas de seguridad no teníamos. Problemas ambientales tampoco, era una ciudad relativamente pequeña. Estamos hablando de una ciudad de 500.000 habitantes, sí, 600.000 habitantes. Un poco menos incluso. Los grandes problemas ya empezaron a aparecer, por ejemplo, los denominados barrios periféricos, el caso del Comité del Pueblo, la lucha de los pobres. El boom petrolero incidió. El boom petrolero, sin duda, que es relativamente parecido lo que ocurrió en la década de los 70, 74 más o menos, con lo que ocurrió con el boom petrolero también en la época del 2013, 2014, que también hubo un crecimiento bastante importante del precio del petróleo. ¿Y por qué esto? Porque Quito es la capital. Y entonces, con políticas nacionalistas que hubo en esa época, un retorno de lo público, obviamente el aparato estatal creció y como la ciudad es la capital del Ecuador, esto tuvo una resonancia, un impacto con el crecimiento de políticas de vivienda, políticas de infraestructura, cosas de ese tipo. ¿Y la ilusión de la clase media? Sí, porque Quito fue una ciudad que estuvo altamente vinculada a la burocracia, por eso se definió como una ciudad político y administrativa.
porque la capacidad de empleo la brindaba el Estado. Después, a fines del siglo pasado, principios de este, ya hubo una cosa totalmente distinta con los procesos de privatización. Ya empezaron a haber otras formas de identidad de la población que ya no pasaba exclusivamente por la clase media ni tampoco con el vínculo con el Estado. Y hoy tenemos una ciudad cercana a los 3 millones de habitantes, con otros problemas, agobiada por los temas de la inseguridad también, de la movilidad y la contaminación. Sí, bueno, todo el distrito metropolitano de Quito está con una población de 2.800.000 habitantes. Ajá, cerca de los 3 millones. Cerca de los 3. En esta parte donde estamos nosotros es alrededor de 2 millones. Ajá. Y lo que es interesante es que la parte central que va desde la Villa Flora hasta la Carolina es una zona que está perdiendo población, porque se va especializando a través de las funciones centrales. Entonces pierde función residencial y empieza a ganar mucha población las zonas de la periferia. Llámese, por ejemplo, el caso de Calderón hacia el norte, Guamaní hacia el sur, y los valles circundantes, los Chillos, Cumbayá-Tumbaco y obviamente la mitad del mundo. ¿Y cómo ves esto que también te preocupaba, estos nuevos espacios que se creaban en Quito desde el nuevo aeropuerto, Tababela, y todo ese enorme espacio que había? ¿Cómo lo ves? ¿Está resolviéndose bien? ¿Se está planificando bien? ¿O vamos a crecer desordenadamente ahí también? Yo lo que pienso es que ahí lo que tenemos es una urbanización sin ciudad, porque lo que está ocurriendo es que hay una especie de constelación de espacios discontinuos que no forman una continuación de la ciudad. Ajá. Entonces aquí tenemos una urbanización, acá otra, y cada una de ellas tiene su propia lógica, son barrios cerrados, no hay espacio público, no hay producción. Pero es la forma más cara de proveer servicios. Sin duda, y eso es lo que está pasando. Esa zona es la más cara para vivir en Quito. Ahora, ese fue el problema del aeropuerto, porque se construyó el aeropuerto y no se diseñó una propuesta de planificación para esa zona. Pero ¿qué es lo que pasa con el viejo aeropuerto, es decir, la zona de donde salió el aeropuerto? También se han producido muchos problemas. Por ejemplo, si hacia el nuevo aeropuerto lo que tuvimos fue una expansión urbana horizontal, en el viejo aeropuerto lo que tenemos es una expansión urbana vertical, pero que no se ha consumado, porque lo único que se tiene es una ordenanza que da la posibilidad de construir hasta 30 pisos, pero hasta el momento no se ha construido ni un solo edificio. Ahora, un concejal de Quito, Páez, me decía, en Quito hay tantas zonas, no vamos a hablar solo de Quito, pero empezamos con eso, en Quito hay tantas zonas, por ejemplo la de 10 de agosto, que era la vía hacia el anterior aeropuerto. Si tú prestas un poco de atención, ahí hay muchísimos departamentos, muchos edificios, no muy grandes, no muy altos, porque no lo permitía la ordenanza, pero que están abandonados, que se podrían hacer planes de vivienda, mejorando todos esos edificios, mejorando el entorno también de todos esos edificios y suscitar el interés para ocupar todo lo que ahí hay. Bueno, aquí hay dos problemas. Uno, en general, las políticas de vivienda, tanto públicas como privadas, están destinadas a la construcción de vivienda nueva. Y a mí me parece que eso es un error, porque habría en muchos casos necesidad, por ejemplo, de mejoramiento de vivienda, o en el centro histórico de restauración, o en ciertos lugares de botar ciertos edificios y construir otros. Entonces, ese es un problema. El otro problema que tiene Quito es que empiezan a haber ciertos espacios que se nos van muriendo. Yo les llamo a eso urbicidio. Entonces tú tienes, por ejemplo, desde la zona del Banco Central, por la Manuel Larrea, esa es una zona muy deprimida, que hoy día, por ejemplo, con la construcción de la plataforma financiera ubicada en la Amazonas y Naciones Unidas, lo que ha significado es que el edificio del Ministerio de Economía y Finanzas quede vacío y las funciones que se desarrollaban alrededor de ese edificio también empiecen a deprimirse. Y entonces aquí lo que se va a producir, me da la impresión, es toda una especie de callejón de una zona que no está en las mejores condiciones y que probablemente va a venirse para abajo. O sea, la del ingreso al centro histórico de Quito, prácticamente. Pero el costado occidental. Ya, sí, donde estaba el Ministerio de Finanzas. Exactamente. Y la Manuel Larrea, toda esa zona. ¿Y qué va a pasar con el Banco Central, ese edificio que también fue como emblema de Quito en una época? Bueno, ese es el otro problema. O sea, todavía no se ve una función específica. Salió de ahí el Banco Central, empezó a funcionar ahí en un momento determinado las funciones del Palacio Legislativo, pero también ya retornaron.
Y este rato también es un espacio que todavía no está consolidado, ¿no? Ahí podría uno pensar que se pueden diseñar planes, ¿no?, de retorno. Eso también es medio delicado, ¿no? Pero tú ves así, que se pueden hacer planes con estos espacios específicos. Sí, bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que la crisis de la planificación urbana les llegó a la ciudad de Quito. Y la salida que hemos encontrado es lo que se llama el urbanismo de proyectos. Te pongo un ejemplo. Más o menos en estos últimos 10 años, 10 años, lo que hemos tenido es alrededor de 10.000 millones de dólares de presupuesto municipal. En el 2008 el municipio de Quito tenía un presupuesto de 330 millones. Hoy día son 1.534 millones de dólares. Por el metro. Por el metro y porque hoy día tiene mucho más recursos. Sí. Y entonces, si tú haces un promedio de eso, son más o menos 1.000 millones por año. Es decir, en 10 años, 10.000 millones. ¿Qué es lo que acontece? 2 proyectos de infraestructura se han llevado un poco más del 40%. El metro, que cuesta 2.500 millones de dólares, y el aeropuerto, que tiene un costo con las obras adyacentes, como las vías, etcétera, más o menos 2.000. Ahí tienes 4.500 millones de dólares. 45%. Exactamente. Ahora, si tú le sumas a eso alrededor de un 40% adicional de gasto corriente, lo que te queda para invertir en el resto de cosas 15%. Y ese yo creo que ha sido el gran problema que hemos tenido en la ciudad de Quito, porque tenemos una mesa coja, o sea, no están todas las patas siendo trabajadas de manera equilibrada. Fernando, otro tema recurrente en buena hora, ¿no?, de reflexión en tus estudios sobre la ciudad con tu colectivo, con el colectivo que ustedes eran o son, el Centro Histórico de Quito. En una época produjo la ilusión de que era posible recuperar a ese centro histórico. ¿Qué está pasando hoy? Patrimonio Cultural de la Humanidad, por eso... Primero en la lista de la UNESCO. Claro, Quito es Patrimonio Cultural de la Humanidad, no por la zona norte, ni por los valles, de eso hay un montón de cosas en el planeta. El centro histórico es lo único. ¿Qué está pasando con eso? Y hoy día estamos cumpliendo, bueno, no hoy día, en este año estamos cumpliendo 40 años de esa declaración. Sí, es decir, es un primer año, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Exactamente. Conjuntamente con Cracovia. Cracovia. Sí. ¿Qué es lo que pasa en la historia de las ciudades? Llega un momento determinado que le dan, es una cosa paradójica, las ciudades le dan la espalda a su origen. Es sintomático, es rarísimo, es paradójico. Es un dar la espalda un poco vergonzoso, digo. Sí, pero eso es lo que ha ocurrido. Sí. Ponte a pensar Guayaquil. Sí, le dio la espalda también. A Ría. Claro. Buenos Aires, lo mismo. París, exactamente igual. Y tú ves, esa es una constante. Quito le dio la espalda al centro histórico. Y se convirtió en el problema del centro histórico, que era principalmente el tugurio. Es decir, muchas personas viviendo en espacios relativamente pequeños con alta densidad y alto hacinamiento. Le dio la espalda. ¿Qué es lo que ocurre en el año 88? Patricio Romero Barberis, que fue prefecto de la provincia, y Pichincha, y que además en esa época era congresista, se le ocurrió la necesidad para enfrentar el terremoto que habíamos tenido en el año 87, crear una ley que se llamó la creación de la Ley del Fondo de Salvamento. En ese momento se empezaron a crear recursos porque se destinaba el 7% del impuesto a la renta que pagaba la provincia exclusivamente para el centro histórico. Y entonces ahí se le empezó a dar la cara al centro histórico y empezó a crecer. Se hizo un plan, se hizo una buena inversión, etc. ¿Qué es lo que ocurre hoy día desde este siglo hacia adelante? En estos 18 años el centro histórico ha perdido el 41% de la población. Esta es una condición absolutamente preocupante porque lo que significa es que está perdiendo sociedad, se está vaciando de sociedad. Y al vaciarse de sociedad está perdiendo espacio y está perdiendo tiempo. Cuando tú te vas al centro histórico a las 8 de la noche, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Entonces, no hay sociedad. No hay sociedad. Todo está cerrado. Sigue siendo una gran bodega. Sí. Sí. Y tienes edificios iluminados, iglesias, monumentos iluminados muy bonitos, pero nada más. Entonces, yo creo que hoy día el centro histórico está viviendo una crisis muy fuerte. Durante el día al centro histórico llegan 350.000 personas. Y a esto le van a resolver supuestamente con el metro. El metro que se inaugura el próximo año tiene una sola parada en el centro histórico. La de San Francisco. La de San Francisco, lo cual te demuestra también
que esa parada ni siquiera está en el centro del centro histórico, sino que está en el margen de las funciones centrales principales. Ahí en esa parada se van a bajar alrededor de 60.000 personas. Y al bajarse van a tener que caminar hacia las zonas centrales. Y lo que va a ocurrir en ese caso no es que va a haber un congestionamiento vehicular o cosas de ese tipo, sino que va a haber un congestionamiento peatonal. A ti te gusta el fútbol como a mí. Cuando se llena el Estadio Olímpico Atahualpa son 38.000 personas. Y cuesta trabajo salir, a los empellones salir. Y entrar. Sí. Entonces, imagínate lo que va a hacer eso, que es el doble de población prácticamente de cuando se llena el Estadio Olímpico. Ese es un grave problema que tiene el centro. Pero tú también fuiste parte, porque he estado de la recuperación, entre comillas, del centro histórico, que ocupó buena parte de ciertas políticas de ciertas administraciones. Empezó con Rodrigo Paz el esfuerzo, puede ser, sí, creo que sí, ¿no? Sí, yo en esa época fui director de planificación. Estabas ahí, luego se profundiza también Paco Moncayo, hace unos enormes esfuerzos por la recuperación del centro histórico, convoca España, nos apoya mucho en esa recuperación, se habla de convocar a la gente, pero también había la preocupación, y bueno, ¿a quién vamos a convocar a que retorne al centro histórico? Y todo eso parece que se ha debilitado mucho en los recientes años. Sí, mucho. Yo te diría, la crisis que está viviendo el centro histórico es total. Muy fuerte, es muy fuerte. Ahora, nuevamente esta idea de que desde la Villa Flora, el centro histórico, la Mariscal hasta la Carolina, cuando tú ves los datos del censo del 2010, que es el más próximo que tenemos, toda esa zona está perdiendo población. ¿Y a dónde se está desplazando? Esa se está desplazando principalmente a las zonas de la periferia. Yeah. Por eso es que tú tienes en Guamaní, en Calderón, que probablemente sean las zonas que más están creciendo, alrededor de 6-7% de crecimiento. Y lo mismo la zona del aeropuerto. Bueno, en el 2010 todavía no había el aeropuerto, ahí tenía en esa época una tasa de 4.5, pero hoy día debe estar alrededor de un 6-7% también. Entonces esto hace que el tema del transporte sea muy complicado, porque se convierte en una especie de acordeón. Durante la mañana todos se dirigen a este hipercentro y después regresan. Todos los caminos conducen al centro. Y entonces aquí se ve que efectivamente hay un problema de planificación urbana, porque lo que estamos teniendo es un nivel de concentración de actividades en un espacio muy pequeño, y esto está produciendo los problemas de transporte que tiene la ciudad. Más temas de urbanización o de urbanismo o de ciudad que tanto te interesan y que nos interesan a todos en el fondo. Hábitat 3 se hizo en Quito porque Quito es parte de América Latina y América Latina es la región de este planeta que más rápidamente se ha venido urbanizando. Pero he leído un dato, ¿cuál es la explicación que tú tendrás a ese dato? La tendencia en el siglo XXI de los recientes años es que ese crecimiento urbanístico se ha detenido, se ha desacelerado. ¿Por qué? Bueno, en ciertas zonas. En América Latina sí. Sí, en América Latina. ¿Y por qué esto en América Latina? Porque en el año 1950 nosotros teníamos el 41% de la población concentrada y hoy día tenemos el doble, tenemos el 82% de la población concentrada. ¿Qué es lo que pasaba en 1950? Que casi el 60% de la población estaba en capacidad de migrar. Hoy día tenemos el 18-17% de la población en capacidad de migrar, es decir, hay menos población en las zonas rurales. Ah, ok. El vaciamiento se ha producido. Entonces yo sostengo que en el caso de América Latina ya se cerró el ciclo de la migración del campo a la ciudad. Yeah. Todavía sigues teniendo, pero ya no mucho. Por ejemplo, el Ecuador, que tiene una urbanización relativamente tardía, las grandes invasiones de terrenos, que eran lo que conversábamos hace un rato, se produjeron en la década de los 70 y los 80. Hoy día tú prácticamente no tienes invasiones. Guayaquil, Quito. Guayaquil antes, Guayaquil un poco antes, con la Prosperina, Mapasing, etcétera. Y en el caso de Quito, bueno, esto que hablamos de la ecuatoriana, lucha de los pobres, etcétera. Pero hoy día ya no tienes, porque ya no tienes esa oleada migratoria que llega a la ciudad. Y esto es bastante beneficioso, porque ya no necesitas construir una urbanización o una ciudad de la cantidad. Porque antes necesitabas más agua, más energía eléctrica, etcétera. Ahora, por primera vez históricamente, Quito podría entrar en una lógica de la calidad. Más calidad de agua potable, más calidad de energía eléctrica, más calidad, más calidad. Más calidad de servicios. Exactamente. ¿Y qué rol van a jugar en todo este proceso? Estoy pensando en América Latina y particularmente en el Ecuador.
en toda esta nueva realidad? ¿Qué rol van a jugar las llamadas ciudades intermedias? Bueno, en el caso del Ecuador, de lo que yo he visto, tenemos un decrecimiento relativo del peso poblacional de Quito y Guayaquil. Yo creo que esa es una buena señal. Sí. Entre un periodo censal y el otro, es decir, en los 10 años que van desde el 2000 al 2010, bajó la concentración en las dos ciudades en 2 puntos. No es una cosa significativa, pero por lo menos ya no es esa cosa que seguía creciendo las dos ciudades por encima del resto. Ahora, cuando uno ve en América Latina, el tema de las ciudades intermedias es bastante preocupante. ¿Y por qué te digo esto? Porque América Latina tiene 63 ciudades de 1 millón de habitantes. Estas 63 ciudades, que son el 0.37% de las ciudades, concentran el 41% de la población urbana de toda América Latina. Y las ciudades que van de 2.500 habitantes a 500.000 habitantes concentran el 49%. Entonces sumas los 41 y 49, ahí tienes 90%. ¿Qué es lo que ocurriría? De las ciudades de 500.000 habitantes a 1 millón, que uno podría decir esas son las ciudades intermedias, solo estarían manejando una concentración del 10%. Si estos datos son así, que son de la CEPAL, y la CEPAL es de las instituciones más serias que hay, todo el proceso de descentralización que se ha llevado a cabo en América Latina no ha dado los resultados esperados. Y esto principalmente porque lo que se ha medido es la organización nacional y subnacional. Entonces hoy día obviamente los municipios tienen más competencias, tienen más recursos y son más democráticos, que es muy interesante esto. Pero esta descentralización no se ha expresado en el territorio, porque las ciudades grandes siguen teniendo más recursos para sus municipios y las ciudades pobres siguen teniendo menos recursos. La mayoría, volviendo a Ecuador, la mayoría de ciudades del Ecuador son pequeñas, son de municipios de 30.000 habitantes. Ese es un problema muy grave porque la legislación nuestra establece que para llegar a ser municipio tienes que tener 50.000 habitantes en todo el cantón y 10.000 de población concentrada. El 78% de los municipios no cumple esa norma. Claro, exacto. Ahí tiene unos gravísimos problemas presupuestarios. Sí, claro, porque la mayoría de esos municipios pequeños viven principalmente las transferencias que hace el gobierno nacional, lo cual no está mal porque eso implica redistribución de recursos, pero eso significa que no han logrado generar su propia economía de la ciudad. Y esto puede decir, o puede mandarnos el mensaje de que las prefecturas tienen que cumplir otro rol en este tema de cómo nos entendemos en el proceso de urbanización en el Ecuador. Quiero decir con eso, las prefecturas trabajan con estas ciudades pequeñas, mirando un poco más a lo rural que a las grandes ciudades. Bueno, lo que se define como prefecturas en este caso es lo que se conceptualiza como gobiernos intermedios. Cuando uno ve, por ejemplo, la realidad europea, es muy interesante porque los gobiernos intermedios son los que tienen más peso que los gobiernos locales, que son los municipios. Entonces, por ejemplo, en España, las comunidades autonómicas son más importantes que los ayuntamientos. En el caso alemán, los Länders. En el caso de Francia e Italia, las regiones. En el caso del Ecuador y en los países unitarios en América Latina, el nivel intermedio de gobierno no tiene el peso que debería tener. Cuando se aprobó la Constitución del 2008, después del plebiscito y después del proceso constituyente, apareció la posibilidad de que en el Ecuador pueda tener una instancia de nivel intermedio de gobierno que eran las regiones. Desgraciadamente se estableció que en 7 años iban a existir las regiones y se dejó pasar el tiempo. Incluso esa transitoria que tenía la Constitución fue posteriormente reformada y desapareció. Hoy día lo que tiene son consejos provinciales, las regiones son más regiones de planificación que de gobierno, las prefecturas tienen, esto es una cosa paradójica, tienen el 10% del presupuesto de la ciudad capital. O sea, tienen muy pocos recursos. Y además tienen una cosa que es absolutamente contradictoria. El que le elige al prefecto es básicamente la población urbana, porque es la mayoritaria. Pero ese prefecto no puede trabajar en la ciudad. Entonces aquí no hay correspondencia entre los intereses de los electores y las capacidades
de las atribuciones y competencias que tiene esa instancia de gobierno para desarrollar su acción en el territorio. Pero eso no es muy democrático. No es democrático y tampoco es muy racional. Claro. Y yo creo que eso genera muchos problemas, ¿no? Hemos hablado de estos temas del espacio, finalmente estos son las ciudades, porque tenemos que trasladarnos a otro tema que has venido trabajando, el de las fronteras. Y con una concepción distinta, ¿no? Porque ya me hiciste la explicación entre límite y frontera y queda claro. Vamos a trabajar con el concepto de frontera, ¿no? Este espacio que se comparte, que interactúa, que muchas cosas concurren para ir configurando ese espacio de frontera. Y estamos en un conflicto y en un problema enorme con nuestra frontera norte. No esperamos, en mi opinión, que tan rápido se nos venga el problema, aunque estábamos advertidos con las firmas de la paz en Colombia, estábamos advertidos que algo teníamos que hacer, teníamos que prepararnos para lo que podría ser consecuencias de esa firma de la paz. ¿Nos tomó de sorpresa todo esto? La verdad es que yo no sé si es que nos tomó de sorpresa. Lo que sí creo es que nosotros no hemos comprendido los procesos, incluso hasta el día de hoy. Esto es una cosa que viene desde hace mucho tiempo, yo diría desde fines del siglo pasado, es decir, 25 años, una cosa así. Y me estoy refiriendo principalmente al tema del narcotráfico. De investigaciones que nosotros hemos hecho, hemos detectado la presencia de alrededor de 22, 23 carteles, mafias, bandas, con el nombre que se le quiera llamar, de carácter internacional que operan aquí en el Ecuador. Esto no se reconoce porque desgraciadamente el Ecuador no tuvo inteligencia para entender este tipo de cosas. Y el otro problema que tuvo es que el Ecuador ha estado muy pegado a la opinión pública colombiana. Y esa opinión pública colombiana muy pegada también a lo que el presidente o el expresidente Uribe ha sostenido. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy día se supone, según esas visiones, que es un coletazo de la firma de la paz. Algo sé de matemáticas, como muchos de nosotros. En el proceso de paz no plegaron entre 9 y 10% de personas al proceso de paz. Si es el 10%, es mucho. En el proceso de negociación con los paramilitares no plegaron el 22%. Y sin embargo, en el caso de la paz con las FARC, se ha estigmatizado tanto. Y que si esto se revierte, a mí sí me preocupa porque ya no va a ser el 10%, sino va a ser el 100%. Una cuestión, como decía, estrictamente matemática. Es mucho más complicado el 100% que el 10%. Y esto es por la lectura que hemos hecho aquí en el Ecuador del proceso de paz. Y no hemos visto los grandes beneficios que ha tenido el proceso de paz en Colombia y en el Ecuador. De información que tengo, la reducción de las tasas de homicidio en Colombia es equitativa a la de los últimos 42 años, de hace 42 años, la tasa de homicidios. Es decir, una reducción histórica impresionante. Y exactamente el tema de los secuestros. Cuando nosotros vemos esto en el lado ecuatoriano, también tenemos una caída muy importante de la tasa de homicidios. En el año 2010 nuestra tasa de homicidios estaba 16, 17 homicidios. Hoy día está con una tasa de homicidios de 5.6. O sea, se contrajo casi a la tercera parte. Y gran parte de esto se debe al proceso de paz. Lo que ocurre es que se nos contaminó la política colombiana acá. Y la opinión pública que ha surgido en el país es básicamente contraria a los procesos de paz. Entonces, mientras estamos discutiendo si la paz es peor o mejor, por otro lado se nos metió, como decía un político ecuatoriano, por la tranquera se nos metió el tema del narcotráfico y no estamos en absoluto preparados. Lo que estamos viviendo estos días me parece que es absolutamente claro. ¿Hemos hecho un análisis excesivamente militar al problema? Sí, porque nosotros tenemos todavía una influencia muy grande del conflicto que tuvimos con el Perú, que en ese caso era un conflicto estrictamente limítrofe entre dos estados, es decir, una polarización. Y ahí está esto, perdona las interrupciones, que tú llamas la atención. Una cosa es el límite y otra cosa es la frontera. Con Perú tuvimos un problema de límites. Exactamente. Y trasladamos esa experiencia peruana a la frontera con Colombia
y no cabía hacer esa... Son dos cosas totalmente distintas. En la una es la definición de límites, es decir, la soberanía territorial, en la que se confrontan dos estados, es decir, dos fuerzas claramente definidas. Eso ocurre, la firma de la paz ocurre en el año 98. En el 99, es decir, un año después, nos toca ir hacia el norte, pero nos vamos con la misma óptica del conflicto con el Perú. Las fotos que se han visto en estos últimos días, que deben ser tomadas por las mismas Fuerzas Armadas o periodistas que están ahí, nos muestra una tecnología que no corresponde con este tipo de amenazas. Y entonces, en esa época era el límite, en este caso es la frontera. La frontera, a diferencia del límite, es que la frontera es una región, es una zona. Y es una zona articulada del un lado con la del otro lado. O sea, uno no puede estudiar la frontera del Ecuador con Colombia, o la de Colombia con Ecuador, sino que hay que estudiar de manera conjunta. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos que el Ecuador es un país dolarizado y Colombia tiene el peso y devalúa el peso, eso no le va a beneficiar o le va a beneficiar solo al cordón fronterizo colombiano. Nos va a afectar a nosotros también. Y esto, para poner un ejemplo que me parece que es interesante, el de la producción de papas en el Carchi. La producción de papas en el Carchi se está cayendo precisamente por una política de ese tipo. En otras palabras, la región fronteriza es la del un lado y la del otro lado. Y no podemos entenderla exclusivamente como si fuera esta, la nuestra, y la otra no existiera. En la frontera hace falta mucho más trabajo económico, hace falta mucho más trabajo de políticas del Estado o de los estados, hace falta mucho más trabajo de políticas culturales. A ver, si uno ve lo que está pasando en este momento, lo que tenemos es obviamente una herencia del proceso de paz, donde claramente lo que ocurrió es que se establecieron 22 zonas veredales a donde los militantes... Zonas veredales, ¿qué quieres decir con eso? Son como municipios, son las veredas que llaman en Colombia, las parroquias, llamémoslas así. 23 zonas veredales donde los guerrilleros iban a estar confinados, pero tenían que salir de algún lugar. Y generalmente salieron de los territorios que ellos controlaban. Lo que ocurrió es que en esos territorios el Estado colombiano tenía que producir reforma agraria. Es un caso, el caso colombiano es probablemente el único en América Latina. No tuvieron nunca reforma agraria. Nunca tuvieron reforma agraria. Una segunda cosa es... Perdona de nuevo las interrupciones, nunca tuvieron revolución liberal. Es otro de los grandes problemas que ha tenido Colombia. Es decir, el divorcio, bueno, todas esas cosas liberales. Iglesia y Estado. Que nosotros tuvimos justamente a principios del siglo XX. Colombia las empieza a tener recién ahora, cuando ya es un rezago bastante importante. Bien, entonces ellos tenían que haber hecho, el Estado colombiano tenía que hacer la reforma agraria, tenía que hacer sustitución de cultivos en esa zona, tenía que proveer de educación y cultura, de salud, y tenía que tener política de seguridad. Como esto no hizo el Estado colombiano, este rato, por ejemplo, en la zona esta de Tumaco y de Nariño, hay 12 grupos armados que están disputándose esos terrenos. Y exactamente eso mismo pasa en el lado ecuatoriano, porque tampoco el Ecuador ha hecho la presencia del Estado. Y entonces aquí el problema principal es que el Estado colombiano y el Estado ecuatoriano no han ejecutado las políticas que debían ejecutar. En el caso ecuatoriano, uno de los problemas que están apareciendo este rato es que el tejido social este rato está fracturando de una manera impresionante. De la información que tengo de dos fuentes distintas, unos me dijeron que son 7.500 los desplazados y otros me dijeron que son 12.000. Sea cualquiera de las dos ecuatorianos, de ecuatorianos. Que están abandonando cuestiones, Mataje, por ejemplo. Por ejemplo. Y Mataje creo que tiene 8.000 habitantes. Sí. O sea, si se te va 3.000, se te va más de la tercera parte de la población. Entonces lo que está ocurriendo es que el tejido social se está fracturando y mucho más. Y eso hace que estos sectores de esta población sean mucho más próximos para captar los recursos que vienen del narcotráfico. La otra cosa, estas zonas productivas básicamente están dedicadas este rato al consumo interno, no están dedicadas a mejorar las condiciones económicas de esta población. Ahora, ¿quién iba a pensar cuando abrazamos la dolarización, estamos hablando de finales del siglo XX, que a estas alturas del siglo XXI esa dolarización también iba a ser una facilidad para el narcotráfico? Sí, bueno, ahí tienes quizás dos efectos claros.
El hecho de tener la moneda del dólar a lo que conduce es que el Ecuador se convierte en un lugar muy atractivo para el lavado. Claro. En el Ecuador no se lavaban recursos económicos, pero a partir de la dolarización se empieza a lavar. Y la segunda cosa, que es lo que hablábamos alrededor del tema de las papas, como el Ecuador no tiene política monetaria, no puede devaluar. Entonces estamos en desventaja. Estamos en desventaja frente a Colombia. Y entonces aquí tenemos que ser mucho más creativos. ¿Cómo podemos sostener la producción de papas para que no se nos caiga y esa zona no entre también en las disputas de estos otros grupos? Se acaba de producir un dato que también es preocupante. La reciente declaración del presidente Lenín Moreno, en la que saca al Ecuador del escenario de la negociación de paz con el ELN. El presidente Moreno ha dicho, mientras persistan los atentados terroristas del ELN, el Ecuador se retira y no va más en el territorio ecuatoriano esas negociaciones. En Colombia están en una campaña electoral y estas declaraciones, lo quiera o no el presidente Lenín Moreno, se han inscrito en esa campaña electoral, porque una de las primeras personas en felicitarlo por esas declaraciones es precisamente el expresidente Uribe. A ver, lo que uno tendría que primero es tener una explicación de las motivaciones por las cuales el presidente Moreno tomó esta decisión, que no se ha hecho pública, no sabemos por qué esto. Uno podría decir, bueno... Pero dijo el presidente Moreno, perdona, sí. Mientras no desistan de sus actos. Sí, sí. Entonces, la motivación, por ejemplo, si va en esa línea de lo que tú estás señalando, podría decirse que es un apoyo al proceso de paz en Colombia en el sentido de que se le añade una presión más a la ELN para que deje de hacer actos de guerra. Podría ser. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ya no en términos de hipótesis, ocurre exactamente lo que tú estás señalando. A mí me parece que esta es una forma impresionante de apoyar una tesis, de apoyar una tendencia en Colombia, que es la que estaba señalando hace un rato, que genera todo el peso de la opinión pública acá. No me extraña esta información que tú tienes de que el expresidente Uribe haya felicitado y agradecido al presidente por esta decisión. En su cuenta de Twitter lo ha hecho. Exactamente, porque las elecciones de Colombia son ahora, este rato, el 27 de mayo. Y una decisión de este tipo, al que le beneficia es al candidato uribista Iván Duque. Y eso obviamente a mí sí, por lo menos me preocupa, porque este candidato Iván Duque no solo que está en contra del proceso de paz con el ELN, sino que está en contra del proceso de paz que se firmó con las FARC. Y aquí vendría lo que señalé hace un rato, de que si él gana la presidencia de la República, en vez de tener el 10%, vamos a tener el 100% operando en estos territorios. O sea que cada vez más se nos mete el conflicto colombiano en Ecuador. Pues da la impresión que sí, ¿no? Y eso que uno tendría que hacer una separación entre lo que significa el conflicto interno colombiano y lo que significa el narcotráfico. Sí. Lo que sí ocurre es que el tema de la política termina fusionándoles y el tema de la economía también, porque muchos de los sectores de la oposición armada que están en Colombia tienen en el narcotráfico una de las fuentes de financiamiento. La otra cosa, Fernando, lo señalas tú en algunos de los trabajos académicos que has hecho y que eres compilador en muchos de ellos. El escenario de los paraísos fiscales también se vuelve un problema grave frente al tema del narcotráfico. Sí, pero no solo frente al narcotráfico. Yo aquí veo por lo menos unas 3 entradas que son interesantes. Bueno, para empezar señalando que son 74 paraísos fiscales que existen en el mundo y que esta es una realidad relativamente nueva con esta lógica offshore que existe. Tienes... bueno, 74 paraísos fiscales. 4 de ellos están en Estados Unidos. Tienes algunos de estados que operan como tales, Las Vegas, la Florida y creo que algunos más, ¿no? Salieron una serie de estudios de estos periodistas que están dedicados a estudiar los paraísos fiscales y ahí apareció una cosa que me llamó la atención. ¿Dónde tributan estas aplicaciones de alta tecnología que nosotros tenemos? El caso de Google, por ejemplo, el caso de Airbnb. Airbnb es básicamente de arriendo de departamentos, vivienda, etcétera. El caso de Uber, que es el manejo de taxis, Cabify también, Expedia, que es la venta de boletos, hoteles, etcétera.
que son de muchas procedencias. Está Facebook, está Instagram, bueno, todas estas. Lo que ocurre es que ellos ya no sabemos de dónde son, porque están en la nube literalmente. Y entonces ya no es el país tal que produce, qué sé yo, Mercedes-Benz, un carro, Mercedes-Benz, Alemania, o la Ford, América. ¿De dónde son estas? No sabemos. Y estas están tributando, porque el capital es apátrida, y estas están tributando precisamente en los paraísos fiscales. En segundo lugar, lo que tenemos es como una oleada relativamente fuerte que existe a nivel mundial sobre el tema de corrupción. El paraíso fiscal es el mecanismo más extraordinario para esconder estos recursos. Y en tercer lugar, es el lavado de recursos económicos. Ahí es donde se puede recomponer estos recursos que entran a través de los paraísos fiscales a las economías legales. Te doy un dato. El caso del cartel de Sinaloa está presente en 51 países del mundo, entre esos está el Ecuador, y tiene inversiones en 3.700 empresas. Nada raro que los capitales para invertir en esas empresas hayan pasado previamente por cualquiera de estos paraísos fiscales. Y para una realidad tan inequitativa como la latinoamericana, y nosotros somos Latinoamérica, inequitativos también, el paraíso fiscal hace que niegues inversiones en educación, en salud, en seguridad social, en medio de estos contextos absolutamente inequitativos. Y entras en una lógica especulativa, porque como pagas menos impuestos, me conviene tener el dinero ocioso aquí ganando una tasa de interés, que probablemente tampoco será una cosa tan significativa, pero tienes el dinero parado. Y entonces todo el discurso de el capital externo, etcétera, etcétera, tampoco cuaja, porque no es suficientemente atractivo como para traer los capitales de estos paraísos fiscales a nuestros países para que inviertan y trabajen. Hablaste del Plan Colombia como una fase o como un hito en este proceso de deterioro, el conflicto interno de Colombia, la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra la guerrilla, y ese Plan Colombia determinó unas estrategias militares. Y Ecuador también se inscribió en esa lógica. La base de Manta se explica a través de ese Plan Colombia. El Plan Colombia tenía básicamente dos objetivos. Uno, el tema del narcotráfico, y otro, el tema del conflicto interno. Sí. Para eso pretendieron y lo lograron internacionalizar sobre todo el tema del narcotráfico. Y aquí al Ecuador, dentro de ese contexto, le tocó, entre comillas, la construcción de la base de Manta, que duró 10 años. Sí. Se fue del Ecuador y, para que veas lo paradójico, esa base de Manta, que era una sola, se fue a Colombia, pero fueron 2 bases que construyeron en Colombia. Colombia tiene un total de 7. 7, o sea, estas 2 más 5. Imagínate lo que es un país como Colombia con 7 bases militares. Es una cosa, pues, de pavor, por decirlo sí. De alguna manera. Pero por otro lado, también las políticas que tenía de manera explícita el Plan Colombia era de focalizar las acciones en determinados territorios. Entonces, eso lo que produjo es lo que algunos autores llaman el efecto globo. El efecto globo no es otra cosa más que le aplastas al globo y se hincha en otros lugares. Entonces, en este caso lo que pasó es que toda la zona de transformación de laboratorios, etcétera, para convertir la coca en cocaína, se fueron a otros países. Y uno de esos países fue el Ecuador. El Ecuador, que fue originalmente exclusivamente un país de tránsito y de bodegaje, con la dolarización se convierte en un país de lavado, con el Plan Colombia que aparece en el año 99 y principalmente 2002, cuando llega Uribe a la presidencia, se convierte en un país donde los laboratorios actúan para transformar la coca en cocaína. Y a partir del año 2008, el Ecuador empieza a ser un país de consumo porque se globaliza el consumo, principalmente porque los Estados Unidos contraen el consumo de coca. ¿Cómo logran esa contracción los Estados Unidos? Tuvieron políticas bastante interesantes en el ámbito cultural. Para que veas lo que es de interesante, es que los Estados Unidos en su propio territorio no plantean la guerra a las drogas. Es una cosa paradójica. Porque siempre decíamos, no hay oferta sin demanda. Sí, claro. Entonces siempre decíamos, cuando ellos nos decían combatan la producción, oiga,
controlen el consumo, les contestábamos. Sí. Y si lo empiezan a controlar, como pasa con el gobierno de Obama, que se reduce el consumo, entonces estaban dando respuesta a lo que les pedíamos. Sí. No, eso es clarísimo. Pero entonces Obama lo que hace es una buena política de difusión de los problemas, genera políticas en los lugares donde se producen las prácticas iniciáticas, como pueden ser las escuelas, los colegios, los barrios. Y de esa manera logran reducir sustancialmente, que es casi el 30%. Pero esto se acaba con la era Trump. Definitivamente, definitivamente. ¿Y la era Trump privilegia también nuevamente lo militar? La verdad es que en el ámbito de los narcóticos todavía no logro percibir un cambio en ese sentido. Pero el presidente Bush, el padre, que fue el iniciador de la guerra de las drogas, ellos sí plantearon explícitamente el tema de la militarización, sobre todo en el ámbito de la producción, es decir, en el ámbito del cultivo y en el ámbito de lo que es el procesamiento de la coca para convertirla en cocaína. ¿Y cuánto pueden estar atrás los Estados Unidos? No quiero ser maniqueo, ni perverso, ni asignarle a todos los males de este planeta a los Estados Unidos. Todos tenemos unos niveles de responsabilidad en los dramas que nos toca vivir. Pero ¿cuánto están ellos atrás de toda esta nueva lógica que a nosotros nos toca vivir? Es decir, privilegiamos este discurso también de lo militar, no damos tanto componente a lo civil y ahora hacemos esta declaración de que nos retiramos del Ecuador. No es el escenario de las negociaciones de la paz. A ver, si uno ve desde la perspectiva del narcotráfico, en la época del cartel de Medellín y Pablo Escobar, era muy interesante porque Pablo Escobar tenía el control del cultivo, de la producción, de las rutas y del consumo interno dentro de los Estados Unidos. Eso le hizo ser al cartel de Medellín uno de los carteles más grandes y más ricos del mundo, y a Pablo Escobar le hizo también ser uno de los personajes más ricos del mundo. Esto se cierra en el año 2001 con los atentados en Nueva York de las Torres Gemelas, porque los Estados Unidos a partir de ese momento produce un viraje para definir los enemigos de los Estados Unidos y define que son tres: los migrantes, los terroristas y los narcotraficantes. Y empieza a cerrarse la entrada a los Estados Unidos principalmente por aire y por mar. Y entonces se cierra la entrada por la Florida. A partir de eso empiezan a entrar los carteles mexicanos. Ahí entra el famoso Chapo Guzmán. Al principio Pablo Escobar le contrataba a Chapo Guzmán para que pase la droga para que su misma gente venda en los mercados internos. Ahí comete un error Pablo Escobar, que en vez de pagarle en dinero, le paga en droga, lo cual hace que se autonomice. Claro. Y entonces él ya empieza a controlar el mercado interno de los Estados Unidos, que es el que le da los recursos. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? A partir del 2008 nuevamente, lo que tenemos es que ni el cartel de Sinaloa, ni los mexicanos, ni los colombianos manejan el mercado interno de los Estados Unidos. Hoy día el mercado interno de los Estados Unidos es manejado por los grupos norteamericanos. Cuando uno ve la relación de los precios y el modelo de acumulación, llamémoslo así, dentro del sector, el 80% de los recursos que produce la cocaína se queda en los Estados Unidos y solo el 20% en América Latina. Y yo creo que esta lógica económica también ha producido o está produciendo sus efectos en términos, en unos casos de control y en otros casos de no control de este tipo de situación. O sea que no va a haber muro que controle lo que el señor Trump cree que va a controlar. Lo que va a significar con el muro es que van a subir los precios, van a subir los precios. Y los que van a salir beneficiados son precisamente los grupos norteamericanos y claro, afectados los consumidores, porque el precio se les va a subir. Por decirte algo, el campesino colombiano que siembra coca en Colombia, por cada kilo obtiene $400. En las calles de Nueva York este rato, ese mismo kilo de coca se vende en $125.000. De 400 a 125.000 dólares. Exactamente. Este es el crecimiento en esta cadena que va produciendo este narcotráfico, ¿no? Exactamente. Pero en la etapa final es donde más valor adquiere. Es donde se consume. Entonces, hoy día los carteles que están tomando más peso son los lugares de consumo. Por ejemplo, los carteles italianos. La 'Ndrangheta es uno de los carteles
que más peso tiene hoy día en el mercado internacional. Hoy día tiene presencia en 37 países del mundo. Es, como dicen en Italia, una mafia muy poderosa que incluso provee servicios en Italia, o sea, hace política pública, por decirlo de alguna manera. Que eso, por ejemplo, nunca hizo el cartel de Sinaloa ni tampoco el cartel de Medellín. Entonces aquí hay una mutación que es bastante interesante porque es mucho más compleja de lo que es. Pero este es un escenario muy perverso, Fernando. No digo que es de tu responsabilidad, pero es un escenario terriblemente perverso, en donde todas estas ideas de moral, ética, a partir de los grandes filósofos que hemos tenido en la humanidad, se derrumban. Por eso es lo que sostengo, que mientras nosotros estamos viendo el supuesto problema del eco negativo que tiene el plan de paz en Colombia, estamos dejando de ver todo este problema que existe acá. Mira, el narcotráfico te mueve 900 mil millones de dólares. Es una cantidad muy, muy grande. De eso estamos hablando. Y cuando hablamos de la frontera de Ecuador con Colombia y el rol que tienen estos sectores, se habla de que Huacho recibe 25 millones de dólares al mes, una cosa así, y él debe repartir como hoja volante en todos sus territorios para tener el control, bajo lógicas absolutamente clientelares. Para ir cerrando, Fernando, esto no tiene solo, no quiero salvar de responsabilidades, por supuesto que no, a las FARC o los grupos de la guerra irregular, los guerrilleros de Colombia, pero esto no se agota ahí. Esto, porque también hemos querido hacer una lectura, es terrible, las FARC, el ELN son los responsables totales de esto. Son responsables, pero no son los únicos responsables. Pero yo te diría, la cosa es mucho más complicada ahora, porque ahora, para todo el Ecuador, para el gobierno nacional, el culpable principal, ¿quién es? Huacho. Huacho. ¿Será él el culpable de todo esto? A mí me da la impresión que se va a convertir en una especie de chivo expiatorio. El rato, porque va a ocurrir algún momento, el rato que se le tome preso, como dijo el presidente Santos, se lo dé de baja a Huacho, ¿el problema habrá terminado? Pues no habrá terminado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador? Estamos mirando mal las cosas. No estamos entendiendo los fenómenos que se están produciendo. La droga en el Ecuador está desde fines del siglo pasado. Está acá. Tránsito, bodegaje, y ahora consumo. Lavado, consumo, producción de cocaína, y está ubicado entre los dos países de producción de coca más grandes del mundo, como son Colombia y Perú, que nos convierte en una especie de plataforma donde se negocia muchas de estas cosas, que además ni siquiera ya necesitan territorialidad porque se hace en los ámbitos de la... Y en un espacio, en nuestro país, en donde hay mucha inequidad y mucha pobreza. La pobreza es un perfecto caldo de cultivo para el desarrollo de toda esta lógica. Mira, quizás la experiencia más cercana sea el terremoto que vivimos en Esmeraldas y Manabí. Mucha gente se quedó sin casa, mucha gente se quedó sin trabajo. Y ahí entró con mucha fuerza, con el corredor que existe en el Pacífico, entró la droga. A muchos pescadores que vivían de la pesca del camarón, del pescado, etcétera, etcétera, de pronto empezaron a sacar la cocaína en sus propios botes al mar para que ahí sean recogidos y llevados hacia otros lugares. ¿Y por qué esto? Porque entró en una crisis económica muy fuerte esa zona. Y por ausencia de políticas. Y por ausencia de políticas públicas. Y ausencia de una política pública frente a este tema. Entonces, por eso digo yo, enfrentar esto militarmente es un error. Además te digo una cosa más, Javier. ¿Y achicar el Estado también es un error? Sin duda, sin duda. O sea que esta economía ortodoxa que la hemos llamado neoliberalismo es un error también desde esa perspectiva. Tiene dos problemas de eso. Uno, porque aumenta las desigualdades. Y la otra, porque baja el peso de lo público. Y entonces ahí quedan muchos sectores y muchos territorios por fuera de esta situación. Pero estabas en una idea anterior que quizá le querías concluir. Tosí y me olvidé. Es la complejidad del problema que quizá, pensando en las audiencias, ¿no? La dejamos con mucha angustia, es decir, no hay futuro posible.
No, hay futuro posible, pero en la medida en que se empiecen a hacer bien las políticas. En otras palabras, que tengamos un liderazgo, que tengamos una inteligencia, que rompamos los lazos de estos grandes carteles con estos grupos, que tengamos presencia del Estado en estos territorios, que tengamos política económica en las fronteras. Porque esto que está pasando este rato en la zona de Esmeraldas, pues exactamente puede pasar en Sucumbíos. No hay que olvidarse que en el lado del Putumayo, es decir, en el lado colombiano, ahí operaba el Frente 48 de las FARC y ellos ya no están ahí. Tampoco está el Estado. ¿Quiénes están ahí? Pues puede pasar lo mismo. Y te digo una cosa más. En el lado peruano, que ya se cerró el tema del límite, nada raro es que empecemos a tener este tipo de problemas porque el Perú también es un país de producción de coca de los más grandes, del segundo productor de coca del mundo. Después de Colombia. Después de Colombia. Estabas hablando, me apunta el apuntador, es el tema de los militares, que es un error el que remarcabas eso, ¿no? Que privilegiemos esta visión del tema, ¿no? Y quería poner simplemente un ejemplo. Este rato hay 12.000 efectivos policiales y militares en la frontera, del lado ecuatoriano. Del lado colombiano aparentemente lo mismo, es decir, toda esa zona tiene este rato 24.000 efectivos. ¿Qué es lo que ocurre con esta pareja que salió de Santo Domingo, los Colorados, y se iba a Ipiales? A cobrar una deuda. A cobrar una deuda de una moto, Sí, alguna cosa de ese tipo. Sí. Estos 12.000 hombres no están en capacidad de controlar todo el territorio. O sea, podemos seguir metiendo más militares, pero eso no nos va a garantizar absolutamente nada. Y yo le veo eso con muchísima preocupación porque un tema tan complejo como el de la frontera, que es multidimensional, no puede ser enfrentado unilateralmente. Y tenemos aquí experiencias muy claras, y principalmente yo diría la mexicana. La mexicana nos muestra que el Plan Mérida o Iniciativa Mérida, que se firmó en el año 2008, lo que produjo fue la muerte de 75.000 personas y la desaparición de más de 30.000 personas. Y este plan no solo abarcaba México, sino también abarcaba lo que llaman el Triángulo Norte de Centroamérica, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Este rato, las tasas de homicidio más altas del mundo están localizadas en esos tres países. Entonces, tampoco la salida es por ahí. Y ya se ha criticado mucho lo que significa una intervención militar o lo que se llamó la guerra a las drogas. Yo creo que frente a la mano dura lo que tenemos que tener es mano inteligente. Y para mano inteligente lo primero es inteligencia. Eso es lo primero que hay que tener. Por ejemplo, negociar con este frente Sinisterra sin conocerlo, me parece un error muy grave. Es que no puedes negociar con alguien que no conoces. Exactamente. ¿Cuántos mismos son? Claro, ya se les puso el cartel de personas que salieron de las FARC. ¿Será suficiente eso? ¿Tienen estructura militar? ¿Será total verdad eso? ¿Será total verdad eso? Entonces, yo creo que eso es lo primero. Yo no estoy en contra de que se negocie, pero el que pone las condiciones de la negociación debe ser el Estado, no los otros. Y entonces aquí me parece que también falta una óptica, una perspectiva. Fernando, el centro, las ciudades, mira hasta con cierto desdén lo que pasa en las periferias, las fronteras. ¿El centro puede sentirse seguro siempre porque el problema está solo allá, en la periferia? Por cosas tan sencillas. Estábamos hablando de 7.000 o 10, 12.000 personas desplazados. Probablemente muchos de ellos van a venir a Quito, porque se van a sentir mucho más seguros en la capital. A mí me parece que Quito también debería tener una política explícita de solidaridad con estos sectores. Por ejemplo, en la época del terremoto en Esmeraldas y en Manabí, la respuesta de Quito fue fantástica, como algunas otras ciudades del país. Se recogieron vituallas, alimentos, medicinas, etc. ¿Por qué no hacer una campaña relativamente parecida para simplemente mostrar solidaridad frente a estos sectores y decirles, ustedes son nuestros hermanos? Las cámaras de la producción, la iglesia, las ONGs, las universidades, los medios de comunicación. No estoy hablando en absoluto nada del sector público. Ahí está. Y esto podría ser muy interesante. La solidaridad frente a un flagelo. Exactamente. Que también es una especie de vacuna para que no nos llegue. Pero no solo por eso, sino para hacerle sentir al poblador de frontera que son ecuatorianos, que nosotros estamos con ellos. Hagamos una campaña para eso.
Las fotos que yo he tenido la oportunidad de ver de la zona, o sea, uno ve a los niños en un nivel de pobreza, sin zapatos, las mujeres, la gente de edad exactamente igual. ¿Por qué no hacer una cosa como esa? Ya se hizo y fue espectacular. Ahora, desde el sector público yo creo, y esto hemos pensado con Francisco Enríquez, que es un compañero con el que yo trabajo, ¿por qué no meter la política de bonos? Por ejemplo, un bono productivo. Entonces yo te doy tanto siempre y cuando tú produzcas tales cosas y le des a tal intermediario. Porque si le das simplemente 50, le das $100, lo que va a ocurrir es que vas a recibir 50, $100 de acá y vas a recibir, qué sé yo, 300, 400 por acá. En cambio, si aquí te estás comprometiendo y estás generando producción, la cosa es distinta. Entonces, un bono productivo. Pero también puedes generar un bono de salud, un bono de educación. En este caso, no en la demanda, sino sobre la oferta. Las universidades, por ejemplo, te dan los recursos en función de la cantidad de estudiantes que tienes. Entonces, tú puedes entregar en las escuelas por la cantidad de estudiantes, en los dispensarios médicos en función de la cantidad de visitas médicas, de exámenes, etcétera, que hayas O sea que hecho. vamos a tener que concentrar mucho esfuerzo, mucha política en las fronteras. Sin duda. Y en las fronteras. En las fronteras. Y yo creo que es una cosa en plural. Muchas gracias, Fernando, por ayudarnos en estas lecturas, ¿no? Aunque sean a veces un poco duras, ¿no? Digo las lecturas, y eso no es tu responsabilidad, es un dato de la realidad nada más, ¿no? Sí, no, muchísimas gracias a ti y tener la posibilidad también de contar las cosas que uno ha aprendido en este camino. Que te vaya bien en tu viaje mañana a Loja, ¿no? Eso. Que vas a esta cuestión Sí. de homenaje a tu abuelo. Sí, sí. Con eso empezamos y con eso terminamos. Fernando Carrión, el arquitecto Fernando Carrión, aquí en Palabra Suelta. Siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien. Palabra Suelta.